Hola, mi querida familia de Liroland. Bienvenidos. Nos encontramos en un episodio más, esta vez acompañados de una de nuestras queridas expertas que nos está acompañando en este hermoso viaje, en esta comunidad hermosa que estamos creando para ustedes en el Parent Hub. Bienvenida, Melody. Gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, preséntate un poquito con todos nosotros, con el público, con esta familia. Gracias, Vanessa, por la invitación. Bueno, de base yo soy neuropsicóloga clínica. El neuropsicólogo se especializa en la relación entre cerebro y conducta. Duré muchos años trabajando en el área de investigación, pero ya llevo un tiempo trabajando en el área de evaluación y diagnóstico. Me concentro un poco más en el área infantil, trabajando un poco trastornos del neurodesarrollo y el área de intervención. Y recientemente fundé un centro que se llama Neurocenter. Chulo. Sí, sí. Y qué bueno saberlo también, para que también todos nosotros pues tengamos a la mano todo ese tipo de ayuda pues que a veces necesitamos. Hoy día estamos abordando un tema sumamente interesante, que es el de cuándo, en qué momento debo llevar a evaluación a mi hijo o a mi hija. Yo creo que es un tema bastante debatido porque muchos padres, muchas madres quizá nos preocupamos de los problemas de salud como si del cardiólogo, que si de los análisis de sangre, que si el chequeo, que ya le toca pues chequeo con el gastroenterólogo, pero entonces la parte emocional, que es la parte de evaluación con el psicólogo, con la psicóloga, quizá a veces no es que no lo hagamos porque no queremos, sino que se nos pasa. Se nos pasa porque como no es algo físico y es algo mental, quizá sin quererlo, por así decirlo, le restamos importancia. ¿En qué momento yo puedo saber si mi hijo o mi hija necesita ese proceso de evaluación y en qué consiste ese proceso de evaluación? Mira, qué bueno que tú lo ves de esa manera, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo general, cuando asisten a buscar ayuda es porque hay un problema. O sea, Correcto. no asisto de manera preventiva, lo cual es algo que se recomienda, igual que el pediatra. Yo asisto al Sí, pediatra por rutina, no necesariamente porque hay una claro. problemática, pero no existe esa rutina con el psicólogo, con la salud mental. Por lo general, cuando una familia asiste a un proceso de evaluación, vienen referidos por otro profesional, que en la mayoría de los casos es un pediatra, que tiene una noción de desarrollo y puede identificar alguna dificultad y te hace la recomendación. En segundo lugar, en un colegio, porque los niños pasan la mayor parte del tiempo en un colegio y a veces los maestros tienen un ojo de que pueden tener este punto de comparación con el resto de la media y pueden identificar elementos que de repente en la casa no se dan, porque es un contexto completamente diferente y Claro. pasan más horas. Entonces, si no viene referido por eso, ¿verdad? Por ninguna de estos dos profesionales, la recomendación sería si yo tengo una preocupación con mi hijo, ¿ok? Si yo veo que hay algún retraso de lenguaje, alguna dificultad a nivel cognitivo, como dificultad atencional, que se distrae en el colegio o hasta en casa. Yo he tenido padres que me dicen, no, yo tengo que repetirle las instrucciones 3 veces. Y a veces entendemos que es porque el niño no quiere hacerlo, porque no tiene el interés. Pero de repente un tema atencional, yo no te presté atención cuando me diste la instrucción y por eso yo no estoy yéndome a bañar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una dificultad a nivel cognitivo, de lenguaje, motricidad fina, a nivel socioemocional, si yo veo que, bueno, hoy, esta mañana, tuve una paciente que el papá la trae porque tiene pensamientos recurrentes de la muerte. Sí. Y es un adolescente, entonces Sí. eso es algo que preocupa. Ya ese es el área emocional y conductual también. O sea, es cuando hay cambios en la conducta de adolescentes, que yo me empiezo a aislar, que empiezo a tener quizás a nivel social, me junto con personas que posiblemente nosotros como padres identificamos que no es una buena influencia. Eso también a mí me preocupa. ¿Y por qué esta persona se identifica con este grupo? Entonces, si yo tengo una dificultad en el desarrollo y yo como papá tengo una duda, aunque sea mínima, yo voy y busco ayuda. Esa sería Es la decir, primera. Mira, otro de los puntos, Vanessa, para evaluar a los niños es cuando ellos tienen un antecedente médico. Si mi hijo sufrió algún accidente automovilístico y tuvo alguna cirugía, si estuvo interno,
si tuvo algo a nivel gastro, porque siempre va a haber una correlación entre cuerpo y mente. Entonces, así como yo voy al pediatra de rutina, al psicólogo debo de verificar de que no hubo ninguna afectación a nivel de salud mental. Es decir, tú nos aconsejarías que es bueno que así nosotros no observemos ninguna de estas características en nuestros hijos o nuestras hijas. Es bueno un proceso evaluativo. Por si acaso, como yo digo, vamos a llevarlo, así como lo llevamos al chequeo con el cardiólogo, al chequeo con el pediatra, vamos a chequearlo también con el psicólogo solamente para saber si todo está bien, si no pasa nada, con temas puntuales. No necesariamente porque esté pasando algo en casa, porque muchas veces pasa, y de verdad que he escuchado a algunos padres y algunas madres con situaciones como que no tienen ninguna de estas características, pero tienen cosas puntuales en casa que quizá los hacen dudar, ¿estará todo bien? O quizá no le ven esas características, no se dieron cuenta y un psicólogo sí se va a dar cuenta, una psicóloga sí se va a dar cuenta. Les es mucho más fácil pues a ustedes, que son los expertos. No necesariamente esperar a que se den estas situaciones o tener esas características para ir a un proceso evaluativo con la psicóloga. Para ti es importante que sin tener esas características, pues se vaya al psicólogo. Totalmente, sobre todo porque es un parámetro y yo siempre digo, lo que no se mide no podemos cambiar. Claro. Si yo no sé cuál es el parámetro esperado para la edad de un niño, y yo no sé si, y al final siempre se dice, ningún niño trae un manual, pero realmente hay condiciones que son esperadas en cada edad, y si no se está dando algo o hay una situación en casa, yo tengo que saber qué tanto está afectando la salud mental de mi hijo, y mientras antes se hace mejor, porque si hay algo y hubo un evento y ese niño lo vivenció de manera traumática, claro, pues entonces eso se empieza a hacer una bola de nieve, y algo que era leve y era pequeñito, que no se trabajó, lamentablemente se vuelve severo y puede desarrollarse en algún trastorno eventualmente, o en la adolescencia o en la adultez. Y ahorita tú me preguntabas sobre cuáles son las razones. Yo te mencioné muchas a nivel clínico, si hay alguna dificultad, pero si en casa si hay cambios, también se recomienda un divorcio, una mudanza, cambio de país, de repente si había algún familiar o hasta una nana, que a veces se involucran tanto a nivel afectivo y crean un vínculo tan fuerte con el niño, que cuando se va y se hace un cambio, eso es un duelo, se vive un duelo. Y cada niño es diferente. Totalmente. No todos los niños, no todas las niñas toman el cambio de una nana, que para nosotros lo vemos muy simple, pero para los niños no es así. Para los niños y las niñas yo creo que es totalmente diferente un duelo del cambio de una nana, sobre todo que tiene mucho tiempo, y así sea un corto tiempo, pues se encariñaron, ya le tienen una familiaridad, y el cambio hasta de rutinas. Es increíble cómo en un niño o una niña puede afectar el cambio de rutinas. Y perdieron, y eso es muy importante que sepamos, que los niños y adolescentes también no tienen la misma fluidez verbal que tenemos los adultos, la misma introspección, ni la misma capacidad emocional. Entonces yo como niño no voy a decir, mamá, yo extraño a Nana, por decir un ejemplo, pero yo extraño a abuelo porque él falleció y a partir de ahí yo no me logro concentrar en el colegio y me distraigo. Ningún niño te va a decir eso. Entonces, como papá, yo tengo el deber y el rol de identificar esas cosas que el niño a nivel verbal no me lo está diciendo, pero conductualmente sí yo estoy viendo un cambio. Entonces, de repente yo creo que es sinvergüencería, y perdóname el término, del colegio o del mismo niño que no se está involucrando académicamente, pero ahorita era un tema emocional o de autoestima, o que hubo una situación de bullying y no hubo un buen manejo. Entonces, la evaluación es como una radiografía de ver dónde está el problema, que puede ser en el contexto escolar, en el contexto de la casa, claro, del mismo niño, y así saber dónde está el problema y cómo intervenir. De repente está todo bien, que esperemos claro, que sí. Claro, y hacerlo de rutina. Y la persona experta o experto en hacer este tipo de evaluaciones, de primera instancia lo tenemos que llevar, si queremos, en caso pues, de hacer este proceso, a un psicólogo general, a un psicólogo clínico, un psicólogo pediátrico. ¿Cuál es la especialidad en primera instancia donde tenemos que acudir para hacer simplemente un proceso evaluativo, que es lo que el tema que estamos debatiendo hoy? Eso va a depender de cada caso. Yo te diría que lo ideal sea un especialista en evaluación, porque el ojo clínico que tiene un evaluador no lo tiene quizás cualquier experto, o en su defecto un psicólogo clínico infanto-juvenil,
porque Ok, tiene una especialización en esa área y claro. sabe lo que es esperado para esa área. A eso me refería, el nombre de la especialidad. Sí, puede ser o un psicólogo infanto-juvenil Ok. o un neuropsicólogo o alguien especialista en psicometría. Y luego cuando se determine el problema, entonces ese experto pues derivará a cualquier otra especialidad Efectivamente, si correspondiente. es un problema atencional, yo lo refiero a un terapeuta cognitivo-conductual que vaya a trabajar esa área, si es un problema aprendizaje y así voy haciendo el referimiento. Pero ojo con esto, yo siempre trato de recomendar que sean especialistas que alguien me recomendó, Sí, claro. ¿ok? Por el tema de confianza también, ¿verdad? Por la confianza, porque ya hay una experiencia previa Claro, positiva. Porque hoy en día lamentablemente hay muchos especialistas que no tienen certificaciones para realizar evaluaciones. correcto. Y es muy importante que tú sientas conexión y clic con el especialista que tú asistes. Yo siempre le digo a los padres, cuando yo recomiendo a un especialista, yo puedo recomendarte a la persona que se graduó de Harvard, Sí, ¿ok? sí, sí, estoy de Sin acuerdo. embargo, si no hubo una conexión con el niño, ni hubo una conexión con los padres y esta familia, no se va a trabajar porque este proceso es tan incómodo. Yo lo trabajo Es muy siempre. incómodo y muchas veces para los padres, Melody, porque a eso iba la pregunta que yo te iba a hacer ahora, va muy de la mano con lo que tú me estás diciendo. Tiene que ser una persona a la que ya le tengamos esa confianza y esa apertura de entrar en esa intimidad familiar, porque al fin y al cabo es una intimidad familiar, porque hay muchos padres que con ciertos problemas o con ciertas situaciones de los hijos o de las hijas, pues se ponen muy reacios a Ujú. aceptar quizás algún problema o alguna dificultad. No, mi hijo no está pasando por esa situación, él está bien, en mi casa no pasa nada. Se ponen como esa venda en los ojos y muchas veces esa reactividad es por la persona quien los trata y pues si la persona que los trata le tienen esa confianza, le tienen esa apertura, es mucho más fácil todo. Sí, hay padres que sí pueden estar a la defensiva, Correcto. sobre todo porque generaciones anteriores no le dábamos tanto peso a la salud Claro. mental. Entonces, cuando vienen a traerme un problema que en mi época eso no No existía, me existía. hace ruido. Exacto. Y sobre todo, nadie quiere escuchar que mi hijo tiene un problema. Y además de que yo como padre tengo una expectativa de mi hijo, de lo que él es capaz, de lo que él va a hacer cuando sea grande, de la profesión. Y cuando me traen una problemática, de alguna forma, esa expectativa que yo tengo de mi hijo se cae. Entonces yo vivo un duelo. ¿Y qué tú opinas, Melody, acerca de esas expectativas que muchas veces nosotros como padres le tenemos a nuestros hijos? Como experta en este proceso evaluativo, creo que es un punto bastante importante el tema de las expectativas de un padre hacia un hijo. Mira, las expectativas siempre van a estar, Ujú. lamentablemente. Y eso son cosas con las cuales tenemos que lidiar nosotros como adultos. Y a veces cuando yo tengo expectativas, en lugar de yo ver hacia afuera, yo trato de que el papá se pregunte hacia adentro, ¿desde dónde viene esta expectativa? Correcto. Ok, ok, yo quiero que mi hijo sea médico. ¿Desde dónde viene eso? Ok, ¿para qué yo quiero eso? Y que esa expectativa venga hacia adentro, porque definitivamente esa expectativa que yo tengo como papá le coloca en el niño o adolescente un peso muy fuerte e inconscientemente uno hace comentarios, uno hasta actúa de una manera que puede de alguna manera afectar al niño. Y yo creo también, Melody, que en este proceso evaluativo también los padres forman una parte muy importante, porque el proceso evaluativo, quizás muchos deben preguntarse, wow, pero tengo que llevar a mi hijo a un psicólogo, a una psicóloga para ver si todo bien. Ok, pero no es nada más el niño, no es nada más la niña. Se los digo porque yo amo ir a un psicólogo o una psicóloga solo para que me diga todo está bien, no pasa nada, tu hijo está totalmente bien, tu hija está totalmente bien, por si acaso. Pero a mí me encanta ir más que un cardiólogo, más que un pediatra, ustedes lo pueden jurar, yo lo amo, pero porque emocionalmente para mí, el que estén bien de aquí, van a estar bien físicamente también y pues de salud, de todo. Pero en este proceso forma algo muy importante, papá y mamá. En el proceso evaluativo no es que yo te llevo y te dejé para que te tomaran la evaluación. Papá y mamá también tienen que hacerla, porque hay que evaluar a papá y mamá también, ¿correcto? Sí, mira, el proceso de evaluación es muy tedioso, Ujú. pero definitivamente mamá y papá hay que involucrarlos. De hecho, yo en lo personal, cada especialista tiene su librito, yo siempre recibo a mamá y papá y muchos escriben a la secretaria
¿Y qué pasa si están divorciados? Vienen igual. Igual, correcto, Él vive fuera, el papá vive fuera, se conecta virtual. correcto. Porque aquí hay una responsabilidad y responsabilidad es responder a lo que está sucediendo. Y el niño muchas veces es un síntoma, en caso de que haya un problema, ojo, es un síntoma del problema de la dinámica familiar. Sí, totalmente de acuerdo. Y además de que, porque los niños al final son una hoja en blanco y ellos son el producto de lo que ellos le han enseñado y de su entorno. Claro, hay una carga genética y ahí sí quiero hacer una pausa porque cuando yo tengo familiares o antecedentes patológicos dentro de la familia, Sí. como por ejemplo, Hereditarios, tú dices. exactamente, hipertensión o diabetes, ya cuando tiene uno cierta edad, uno va y se chequean el endocrino, uno va, porque sabemos que tenemos sus antecedentes simplemente como prevención. Pero en salud mental pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo antecedentes dentro de mi familia de una depresión, de un suicidio, de un autismo, de alguna condición la que sea. Que a veces papá y mamá no lo sabemos. A veces es el tío, el abuelo, nunca nos enteramos, pero esos antecedentes son hereditarios, es decir, eso es correcto. Te lo digo porque hay muchas personas que tienen la idea errónea de que esto no es hereditario, que eso es algo adquirido y realmente sí existe. Totalmente, o sea, el componente genético no es el más importante, ojo con Pero eso, pasa, puede pasar. pero es importante prevenir porque yo voy a tener mi código genético, pero al final lo que es predominante es el entorno. Y si yo tengo un entorno poco saludable, de conflicto, donde yo no fui aceptado, donde yo no recibí el afecto, un vínculo seguro, pues eso que yo tenía de carga genética va a explotar. Y no importa que sea un familiar lejano, es increíble eso, los traumas que no se trabajan, no se sanan, se repiten de generación en generación. Hoy nuevamente yo recibí, bueno, el caso que yo te expliqué anteriormente de esta niña que tenía una dificultad de ideación de muerte, Sí. y yo le pregunté al papá cuando yo estoy individual con él, le digo, ¿hay historial de suicidio o de alguna muerte reciente? Y él me dijo que sí. Me dijo, sí, pero era un tío, abuelo. Le digo, ok. Pero hay que ver cómo ella lo vivió. Hay que ver cómo ella hizo ese duelo, ese trance, qué tan cercano era a ella. Nadie lo sabe, porque todas las personas tomamos de diferente manera. Hasta el tema que estábamos hablando hace rato, una nana. El hecho de que una nana se vaya de casa. Hay niños y hay niñas que lo toman de tantas formas diferentes que nosotros mismos los adultos podemos decir, pero esto es una tontería. ¿Cómo mi hijo puede hacerle daño el que una nana se vaya? Pero es algo tan sencillo, pero es así realmente, porque sí, porque todo depende de cada quien. Ahí hablamos de un duelo. Cuando hay un cambio, lo que sea, se vive una pérdida, Claro. porque lo que yo tenía ya no está. Y esas pérdidas pueden ser hasta como una mudanza que yo te comenté ahorita. Y esa pérdida se vive como un duelo, como si una persona haya fallecido. Claro. Y cuando eso pasa, el tiempo del duelo va a depender del vínculo que yo tenía con esa persona. No es lo mismo un duelo de una tía lejana que vivía en Estados Unidos, que yo nunca conocí, a mi tía que es vecina de mi mamá y que yo comía todos los sábados con ella. ¿Y qué tanto tiempo yo duré en conexión con esta persona? Yo tenía 15 años conociéndola, pues el duelo no me va a durar 2 meses. Entonces hay que determinar cuáles son los factores y eso también se hace en un proceso de evaluación. Y Melody, dentro de estos factores que nosotros estamos conversando que se pueden presentar para un proceso evaluativo como el hereditario, hablamos del tema genético, del factor genético, el factor alimentación, yo creo que es otro factor también que influye en ciertos problemas, dificultades, situaciones que podamos tener con nuestros hijos o nuestras hijas, ¿correcto? Totalmente. Mira, al final nosotros como seres humanos somos el resultado de todas las interacciones y eso incluye también los diferentes sistemas. Dentro del sistema, el gastro. Y definitivamente lo que nosotros consumimos, yo siempre le digo a los padres, es como la gasolina del cuerpo y no es lo mismo ponerle al motor gasoil que ponerle gasolina premium. Por eso te lo preguntaba. Entonces, sí, definitivamente los nutrientes que nuestro cerebro absorbe van a influir directamente, o sea, hay una correlación directamente proporcional entre los nutrientes que yo recibo y mi conducta. De hecho, una de las cosas en esta primera entrevista que realizamos en la evaluación, yo pregunto mucho sobre la alimentación, sobre qué consume el niño y casi siempre, Vanessa, en la mayoría de los casos, cuando hay un nivel de hiperactividad o de mucho movimiento corporal, hay dulces, hay refresco, cafeína,
una dieta alta en carbohidratos. Entonces, y eso es mágica. O sea, cuando tú reduces este tipo de alimentos, hay un cambio significativo en la conducta del niño, porque acuérdate que la glucosa tiene un pico a nivel cerebral, no, espero no irme muy técnica, tiene un pico alto y entonces yo empiezo a nivel hiperactivo y luego baja y ahí yo me pongo más apático, más irritable, busco, me crea mucha ansiedad y dentro de la conducta un niño no va a decirte, tengo ansiedad, un niño va a molestar hasta que tú le des un dulce y vuelve y tiene ese pico. Sí, yo sé que es difícil, Melody, porque muchos padres, muchas madres me lo han preguntado también. Ya he subido una receta, me han dicho, Vanessa, ¿cómo tú haces con las loncheras, con las meriendas, las cenas? Yo me pongo loca o me pongo loco porque no quiere comer nada, quiere justamente azúcar o quiere refresco, pues se inclinan por las cosas no saludables. Es difícil porque son niños. Voy a seguir subiendo recetas, no se preocupen, porque sé que los ha ayudado muchísimo saliéndonos un poco del tema del cajón, pero sé que el punto y el factor alimentación es bastante importante e influyente, porque incluso niños que tienen autismo, niños que tienen diversos problemas, que le dan una dieta específicamente por tantas dificultades o temas, situaciones que se puedan presentar. Pero el proceso evaluativo en sí, que era el tema de hoy, que a muchos padres, a muchas madres, más que nada invitarlos, que yo lo hago, lo he hecho, amo hacerlo, a simplemente un proceso evaluativo para el experto, obviamente, con el que ellos se sientan cómodas o cómodos, pero para un por si acaso, como yo vuelvo y repito, para saber que todo está bien, es importante tanto a nivel académico como a nivel emocional. Sí, ¿correcto? sí, y mira que realmente cuando nosotros asistimos genera mucha ansiedad y a veces, y es un momento incómodo, porque como no te sabes lo dije. que te van a decir, papá y mamá no saben lo que te va a decir, entonces como que... No, y tú como papá, tú vas, te sientes pero preocupado, te sientes, no preocupado, sí, además de sí, preocupado, juzgado. claro. O sea, Porque el yo, niño es el reflejo de lo que tú... claro, yo hice un buen casa, trabajo, o sea, la crianza está bien, lo estoy alimentando bien, todo recae sobre mamá y papá, entonces correcto. a veces es mejor, o no digo mejor, pero más fácil evitar ese tipo de confrontación. No, y saber lo que está pasando. Yo me pongo en el lugar de ustedes, papá y mamá, y de verdad no es fácil porque yo voy, he ido, y sí, me he sentido juzgada, pero no juzgada, la palabra no es juzgada, pero sí, wow, estoy haciendo algo mal. Me he sentido culpable, que sin querer estaba haciendo algo mal en casa, o estaba ñoñando mucho, o estaba exigiendo mucho que coma saludable. Yo soy pro comida saludable. Invento muchísimos platos, me encanta la cocina. Ya para la gente que me va conociendo un poquito, pues ya sabe que me gusta la cocina, me gusta inventar muchos platos y demás, pero yo creo que ese punto del que tú nos hablas, de que papá o mamá se pueden sentir señalados, por decirlo de una manera pues más conceptual y más bonita, esa es la palabra. Yo creo que señalados, y también la parte de culpabilidad viene, porque pues un experto te va a decir qué es lo que hay. O es blanco o es negro o están los dos. Y es muy importante separar y a eso le toca realmente al profesional, ¿verdad? De hacer un trabajo donde podamos dividir una cosa de la otra. Yo como papá no soy culpable, yo siempre digo, Correcto. somos responsables, Sí. y de repente ustedes estaban tratando de hacer lo mejor que podían, ahora vamos a buscar otras estrategias que quizás con María les funcionó, pero con Enrique no les va a funcionar porque son dos seres diferentes. Entonces, esta persona sirve también como orientación, no solo como para medir si mi hijo está bien o va de acuerdo a lo esperado, sino que si mi entorno. Y hay que tener mucho cuidado porque la gente habla y empieza a dar recomendaciones y yo diría, vamos a tener cuidado con seguir las recomendaciones de personas inexpertas. ¿Ok? Porque desde que hay un problema todo el mundo empieza a opinar. Es verdad. Y te quería preguntar algo, ya para cerrar, que es bastante importante también, Melody. ¿Qué pasa si yo tengo 2, 3 hijos y no el mismo psicólogo o la misma psicóloga eh, está bien para ellos? Es decir, si un psicólogo o una psicóloga me funciona para uno de mis hijos, para el otro no lo está haciendo. No es porque la psicóloga es mala, no es porque el psicólogo es malo, no es porque el niño tiene algún comportamiento conductual
que yo tenga que ver con otro especialista. Muchas veces es porque cada niño, cada niña es diferente. Y ese clic del que tú hablas no solamente se tiene que tener con papá y mamá, se tiene que tener con el niño también. Y hay psicólogos y psicólogas que son muy buenos, tienen toda la expertise, te lo digo de verdad, pero simplemente no hacen el clic. ¿Qué opinión tú nos darías en ese sentido de no oír, como bien tú dices, simplemente por oír? Hay que verificar, primero ver obviamente pues el currículum del psicólogo, de la psicóloga, a qué se dedica, Las certificaciones. las certificaciones, todo ese tipo de cosas que hemos hablado, pero está bien entonces que para un hijo esté bien una psicóloga, un psicólogo, para el otro no. No pasa nada. Mira, por lo que yo hago, que es mucha evaluación y diagnóstico, muchas personas me escriben para recomendaciones de otros profesionales. Okay. Y yo siempre utilizo varias pautas para recomendar. Primero es el sexo de la persona o del niño. De repente hay temas que un niño no se siente cómodo, sobre todo en la adolescencia, un varón, hablándolo con otra mujer. Correcto, sí. Entonces yo no voy a llevarlo o a referirlo donde una mujer. Bien. En segundo lugar, la personalidad del niño y del profesional. Si yo tengo un niño tímido, introvertido, yo no lo voy a llevar a donde una terapeuta que es más pasiva, más sumisa, porque necesito que cause un efecto contrario. O sea que el profesional es un espejo del niño y yo debo de interactuar contigo de manera diferente que el ambiente está interactuando contigo. Melody, y otra pregunta muy importante, ¿cómo podemos elegir al profesional adecuado para este tipo de procesos evaluativos? Mira, lo primero, Vanessa, sería la especialidad, ¿ok? Si yo quiero ver la parte de neurodesarrollo, un especialista en neurodesarrollo, por ejemplo. Segundo, que sea una recomendación de una persona allegada que haya tenido una experiencia previa, ya sea de un profesional o a nivel personal. Y tercero, como te comentaba ahorita, era el sexo. ¿Ok? Si es algo con lo cual a veces yo recomiendo, si hay una falta de figura paterna dentro del ambiente familiar, y eso es parte del problema, yo trato de recomendar un terapeuta infanto-juvenil varón, porque me va a servir como modelo y voy a interactuar de manera distinta a mi entorno, y eso, ese proceso sanador. Entonces, yo diría que esos tres elementos. Qué interesante, Melody, saberlo, porque creo que todas estas dudas, pues, papá y mamá las tienen. Cómo empezar a buscar, por dónde arranco, y pues se suscita en este largo caminar que tenemos, pues, de nuestros respectivos roles de papá y mamá. Quiero cerrar con una pregunta no menos importante. ¿Qué pasa si no me di cuenta, no nos dimos cuenta de que estaban pasando situaciones puntuales con mi hijo o con mi hija y no tomé la ayuda en el momento que debí tomarla? Cuando no tomé las cartas en el asunto en el momento que debí tomarlo, ¿qué pasa? Mira, las cosas como todo, mientras antes mejor. Siempre yo voy a ser muy partidaria de prevenir. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta de algo, de alguna dificultad, ya, lo hecho está. Claro. Ahora lo que nos toca es, a partir de ahora, qué cambios puedo hacer. Definitivamente cuando hay una dificultad que yo no noté, posiblemente a veces los padres vuelvo al sentido de la culpa. Yo no lo hice, si yo lo hubiese hecho Por eso tiempo. te lo digo, porque viene la culpabilidad y el padre o la madre dice, bueno, ya no lo hice y ya no hay solución. Mira, no es que no hay solución. Hoy una mamá, antes de venir para acá, me dijo, yo debí llevarme de ti. Yo la vi hace como un año y venía de seguimiento. Yo debí llevarme de ti y me cuestiono dónde estaría mi hijo si yo me hubiese llevado de tus recomendaciones. Wow. Entonces, yo lo que le comenté en ese momento, de repente, lo que pasaba con tu hijo ahí era algo leve y tú no notabas como, no tenías la visión de ver más allá, ¿verdad? Claro. Y ahora eso ha ido exacerbándose y ahora está un poquito más severa la situación y sí lo estamos notando. Definitivamente nosotros lo que manejamos ahí es la culpa de que ahí no lo viste como algo importante, como algo urgente. Claro, se fue agravando y llegamos a este punto. Sin embargo, se necesitó eso para poder buscar ayuda. No sé si me doy a entender de que lamentablemente sí van a pasar cosas negativas. Las situaciones no es que se le desee malo a nadie, pero lo que tratas de decirnos es que
a veces es necesario pasar por situaciones para darse cuenta que las cosas que no las vemos importantes, pues sí lo son y hay solución. Yo te lo preguntaba por el tema de la ansiedad y la culpabilidad que coge papá y mamá en esos procesos, porque ya de por sí hay una ansiedad cuando tú vas a un proceso evaluativo, que lo hablamos hace un rato, pero ahora la ansiedad viene porque la situación la hay y yo no me di cuenta. Viene la culpabilidad y creo que afrontar eso para papá y mamá es mucho más traumático. Mira, yo voy a hacer una pequeño como metáfora que yo utilizo mucho en consulta, que habla sobre una familia que era muy pobre. Y esta familia vivía en un campo y tenía una vaca. Y la familia vivía de la vaca. Y ellos subsistían de la leche que le daba la vaca. Un día la vaca falleció. Y la familia no falleció. Lo que pasó y lo que sucedió ahí es que papá salió a trabajar, mamá se inventó otro trabajo y el hijo se fue de la ciudad y la familia prosperó y fueron muy enriquecidos. Entonces, a veces yo le pregunto a la familia, ¿cuál es tu vaca? Y suena muy metafórico, Claro. pero tuvo que pasar algo, en ese caso fallecer la vaca, tuvo que pasar algo muy trágico para que haya un cambio. Y eso es Correcto. lo que, es la forma como lo debemos de ver. Melody, ¿y qué yo hago o qué hace papá y mamá si mi hijo o mi hija no quiere ir al psicólogo? Mira, va a depender de la edad. Si entran en la preadolescencia, adolescencia, yo voy a ser honesto, le voy a decir, mira, a mí me preocupa y la preocupación y vamos a ir donde una persona que nos va a buscar soluciones que definitivamente ya yo no sé cómo ayudarte, ¿ok? Si es un niño pequeño, yo le diría que vamos donde una persona que nos va a hacer preguntas, que va a jugar y que nos va a ayudar a ser más Es lo que felices. yo le digo a mi hijo. Yo le digo, yo le digo a los niños, yo soy psicóloga y los psicólogos ayudan a los demás a ser mejores personas y más felices. Pues muchas gracias, Melody, por todo este tiempo. De verdad que yo espero de todo corazón como mamá que les haya servido a cada uno de ustedes, a papá, a mamá, a todos los que formamos parte de esta hermosa comunidad. Gracias una vez más por acompañarnos, por montarse en este proyecto junto con todos nuestros expertos. Vamos a tener muchísimos más. Yo sé que hay muchas dudas, muchas inquietudes, pues hay muchos temas. De verdad que este largo caminar no está lleno de situaciones, de inquietudes, de cosas hermosas, bellas, responsabilidades. Y muchísimas gracias de corazón por acompañarnos. Gracias, Melody, por estar con nosotros y por Gracias a ti. sumarte a este hermoso proyecto. Gracias a ti, Vanessa.